Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de ese informe que ha publicado un panel de expertos de la NASA sobre lo que antes era el fenómeno OVNI, ahora es los UAPs, los fenómenos anómalos no identificados, y que es muy interesante porque en realidad no plantean muchas conclusiones. La mayor es que no han visto nada de origen extraterrestre, no han visto tecnología extraterrestre o actividad extraterrestre, pero lo que hacen es plantear muchas recomendaciones a la NASA sobre qué pasos hay que seguir para que esto se pueda hacer de una manera mucho más seria y que se pueda aplicar el método científico, porque al final es de lo que se trata, de obtener respuestas. Y es algo que está dando mucho que hablar en todas partes, ya os podéis imaginar, y que además llega en buen momento, porque este pasado jueves, por ejemplo, Jaime Maussan, es muy conocido en México, presentaba unas momias asegurando que eran restos no humanos de hace 1000 años, y es algo de lo que en realidad voy a hablar en este momento y no voy a hablar más, porque es un montaje muy burdo que en realidad está desmentido desde 2017 y es un auténtico despropósito, ni siquiera es un resto, por supuesto no es auténtico, pero ya no es ni siquiera natural en cuanto a que están creadas a partir de fragmentos de animales, de huesos humanos también. Ya digo, es un disparate y no merece ningún tipo de atención, pero esto de la NASA, este informe de NASA sobre los fenómenos anómalos no identificados y cómo estudiarlos, sí que es interesante, sí que vale mucho la pena, y eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. ¿Y qué es lo que se dice en ese informe? La primera conclusión, la más importante, sobre todo para los que os lo estéis preguntando: no se ha encontrado ningún tipo de señal de actividad extraterrestre o de tecnología extraterrestre. Es más, los fenómenos que han podido revisar no muestran nada que incumpla con las leyes que conocemos de la física. Y algunos se podría preguntar, bueno, pero a lo mejor incumple algo de las leyes que no conocemos. Primero, si no las conocemos no podemos saber si incumple algo, y segundo, que no incumpla nada de las leyes que sí conocemos ya permite establecer muchos límites. Por ejemplo, no han visto nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Esto es algo importante en cuanto a que si estabais esperando que la NASA dijese hemos encontrado extraterrestres o algo así, no es de lo que va este vídeo, no es de lo que va el informe que se ha publicado, pero es algo que es interesante, es muy interesante, mucho más de lo que se pudiera pensar, porque en realidad lo que explicaba Bill Nelson, es el administrador actual de la NASA, es que este panel de expertos que se formó en 2022, en julio del año pasado, tenía como objetivo, hasta que se ha publicado este informe, básicamente hacer un análisis, una evaluación de en qué punto nos encontramos en cuanto a la recogida de información para poder estudiar estos fenómenos anómalos no identificados, porque la realidad es que hasta ahora creo que no es ninguna sorpresa, no es ninguna tontería decir que ha sido algo que no se puede tomar muy en serio. La realidad es la que es. Los testimonios que nos solemos encontrar son en ocasiones incluso contradictorios en sí mismos, la propia persona se contradice, las evidencias hay que ponerlas con comillas enormes porque son vídeos con una resolución malísima, no se llega a ver nada claro, y ese es quizás el gran resumen del informe. Lo que dice es: hace falta tener una toma de datos mucho más elaborada, hace falta poder tener, por ejemplo, diferentes fuentes de datos para poder estudiar esto, y hace falta algo mucho más, no sé si profesional es la palabra correcta a aplicar en este sentido, pero desde luego hace falta algo mucho más elaborado. Y explicaba Bill Nelson que este panel de expertos está formado por especialistas en ciencia, en tecnología, en inteligencia artificial, el espacio, en aeronáutica, y en el resumen del informe lo que contaban es que una de las grandes recomendaciones que hacen es que la NASA tiene que estar más implicada, especialmente en la toma de datos, en la recogida de datos, y por ejemplo sugerían que se utilicen los satélites que tiene la NASA observando la Tierra en diferentes estudios, porque es una de las mejores herramientas, especialmente para el estudio de fenómenos anómalos en la atmósfera. La nueva definición de fenómenos anómalos no identificados, por cierto, tiene que ver con lo que se observa en el aire, en el espacio, el mar y la Tierra, no solo en el aire, como sucedía con los objetos voladores no identificados. Y es algo que también hay que tener presente, porque ahora se llaman UAPs, no se llaman OVNIs. Es por eso, es porque estudia cualquier tipo de fenómeno o de objeto no identificado en aire, mar, tierra y espacio, en cualquiera de esos 4 lugares. ¿Cuál es el problema de todo esto? Lo que ha visto este grupo de expertos es básicamente que no hay ninguna base, no hay ningún marco de trabajo básico que se pueda aplicar para decir, vale, a la hora de reportar un avistamiento, de informar de he visto algo extraño, ¿qué información es necesaria? Cosas como, esto lo digo yo en voz alta con vosotros, no es lo que dijo la NASA, pero ¿qué cosas pueden hacer falta? ¿En qué lugar se produjo? ¿A qué hora? ¿Qué iluminación había? ¿Con qué se observó? Lo que sea, ¿cuánto duró? Cosas así.
No hay nada que diga que tiene que ser de una manera específica. Entonces el primer paso es ese, el primer paso es establecer un marco de trabajo, decía Bill Nelson, gubernamental, es decir, a nivel de todos los grupos y asociaciones, etcétera, que trabajan en este asunto, porque hay que recordar que estamos hablando de un informe de la NASA. No hay que confundirse con los informes del ARO, de la oficina de la All Domain Anomaly Resolution Office, que es del Pentágono, que ya ha publicado varios informes, el último fue hace unos meses, y donde lo que decían es básicamente lo mismo, que no se ha encontrado ningún indicio de actividad extraterrestre, de actividad tecnológica, de que no sea de nuestro planeta, ni nada que incumpla las leyes de la física. En ese informe, de hecho, si recordáis, hablamos de ello aquí en YouTube, también se decía que lo que más les preocupaba en realidad es que China, Rusia, algún enemigo de Estados Unidos pueda tener tecnología de la que ellos no estén al corriente, porque evidentemente eso supone una amenaza para la seguridad nacional, que ya sabemos que es algo que para los estadounidenses, pues bueno, es importante. Y en realidad el informe de la NASA va un poco en la misma dirección, tengo que decir, porque la realidad es que lo que se plantea es que es posible que en el cielo de Estados Unidos haya objetos, haya fenómenos que no esté muy claro que puedan ser una amenaza para el país. Y claro, dicen, eso no puede suceder, no podemos tener fenómenos o objetos en el cielo que puedan suponer un peligro para nuestros ciudadanos. Encaja muy bien con lo que se viene diciendo en los últimos meses, y lo más interesante quizás es que en el informe se dice que la participación de NASA para recoger datos es muy importante, primero por la experiencia que tiene la NASA en todo ese tipo de trabajos, en todo lo que tiene que ver con la recogida de datos para realizar estudios científicos. También por la percepción que tiene la sociedad estadounidense de la NASA, es muy positiva. La NASA está muy bien vista en la sociedad de Estados Unidos, y eso lógicamente también ayuda a que sea más fácil confiar en la NASA en términos de credibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Y es a lo que se referían ellos. Me refiero a que una persona que a lo mejor ha visto un fenómeno extraño, algo que no sabe qué es, dice, lo dejo correr porque total me van a tomar por loco. Sin embargo, si la NASA está estudiando esto, sí que puede decir, ostras, voy a contarles qué ha pasado, voy a entrar a aportar toda la información que pueda, a ver si les sirve de algo, porque a lo mejor resulta que sí que es algo que vale la pena explorar, porque lo que dicen es que ahora mismo no hay prácticamente información sobre los avistamientos. De hecho, Bill Nelson lo decía, el mayor problema de los UAPs es que son fenómenos breves e impredecibles. No se sabe ni cuándo van a ocurrir, ni dónde van a ocurrir, y generalmente cuando ocurren son muy breves. Y eso evidentemente hace que las cosas sean todavía más complicadas. Así que lo que permite mitigar esa dificultad es contar con tantos medios como sea posible para recoger información. Y en algún momento puede que eso implique también la participación de la ciudadanía. En ese sentido, el ARO, la oficina del Pentágono, ya tiene una página web operativa donde de momento el personal militar ya puede aportar sus informes sobre avistamientos, sobre fenómenos anómalos que hayan observado, y hay una sección que todavía está cerrada, que es la del público en general, y que ya han dicho que estará abierta en el futuro y que podrá participar cualquier ciudadano. Entiendo que cualquier ciudadano estadounidense, pero podrá participar cualquier persona que lo desee. Y eso ya es un paso importante. Además, también en el informe este grupo de expertos lo que decía es que es importante que se dé este paso adelante, que la NASA se involucre, por ejemplo, porque hay un estigma, hay un tabú sobre el estudio de fenómenos anómalos no identificados, y tengo que reconocer, esto lo comentaba de hecho este pasado jueves en Twitch, en el directo que hacía, hablando de todo esto, que yo por ejemplo también soy culpable de esto, y seguramente muchos de vosotros al ver este vídeo penséis lo mismo, de en cuanto oigo algo de un avistamiento de un ovni de no sé qué, ya automáticamente es menuda tontería, por favor dejémonos de bobadas. Y lo que están diciendo ellos es que seguramente en muchos casos sí van a ser bobadas, porque por desgracia es así, en muchísimos casos lo que se ven es bobadas, pero no es menos cierto que hay vídeos y hay imágenes donde se ve algo que no se ha podido explicar qué es. Hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención, que ya lo enseñé hace unos meses aquí en YouTube, de hecho lo vuelvo a enseñar en este vídeo, que es un orbe plateado sobrevolando algún lugar en Oriente Medio. El lugar está clasificado, el Pentágono no lo desvela, pero lo que dice la gente es que, y además tiene sentido, que lo más seguro es que no lo digan por seguridad, porque debe de haber alguna base de Estados Unidos cerca y no quieren comprometer la seguridad de esa base. Pero lo que se ve es un orbe plateado, sin ningún tipo de propulsión aparente, desplazándose por el cielo. No lo hace a una velocidad que no sea posible explicar, no muestra ningún comportamiento imposible de explicar, más allá de que no tiene un método de propulsión que sea evidente. Y eso es un misterio. Eso es un misterio, lógicamente. Nicola Fox es la
directora asociada de la misión de ciencias de la NASA, decía que ahora mismo uno de los grandes misterios que podemos encontrar en el planeta es los UAPs. Esto algunos medios, hay que decir, al menos en España, no sé si en Latinoamérica habrá sucedido también, pero al menos en España algunos medios lo han convertido en los ovnis son el mayor misterio de la humanidad. No es lo que ha dicho Nicola Fox, pero es verdad que es algo que si se evalúa con la seriedad que merece, teniendo en cuenta lo que ha dicho Bill Nelson, no es ninguna tontería. En cuanto a que si prestamos atención, los primeros informes de avistamientos de ovnis, aunque fuesen falsos seguramente todos ellos, se remontan a mediados del siglo XX. Llevamos muchas décadas con avistamientos de fenómenos anómalos y no hay una respuesta todavía para qué son. Ya digo, en muchos casos seguramente serán testimonios inventados, serán montajes, serán vídeos falsos, pero lo que se plantea y se ha planteado también desde la vertiente científica es que a lo mejor alguno de estos fenómenos, de estos avistamientos, sí vale la pena investigarlo. De hecho, Abraham Loeb, quiero recordar, y espero no equivocarme, lo revisaré al editar el vídeo, hace unos años publicó un estudio, no lo publicó él solo, había más investigadores que lo firmaban, en el que básicamente lo que decía era que sería una buena idea recurrir a la potencia de la inteligencia artificial para analizar todos los datos que hay de avistamientos, de testimonios, de observaciones de fenómenos anómalos no identificados, porque la inmensa mayoría van a ser montajes, van a ser mentiras, etcétera, etcétera, pero claro, decía, ¿y si hubiese, acaba de pasar un abejón, a lo mejor se ha visto en la cámara, dice, ¿y si hubiese un avistamiento, un fenómeno que sí es algo que valga la pena investigar, y no lo estamos investigando porque lo estamos descartando con todo lo demás, y estamos ignorando algo que a lo mejor sí que vale la pena investigar? Y va un poco en esa misma dirección lo que viene a decir este informe de expertos de la NASA, que es que hay que entender qué son los fenómenos anómalos no identificados. La conclusión de Bill Nelson era, hay mucho por aprender todavía, y la forma de hacerlo es esa, es tener un proceso muy claro de cómo recoger los datos, de cómo estudiarlos y de cómo hacer que lo que ahora mismo es muy difícil de abordar por lo breves que son estos fenómenos, por lo impredecibles que son, se pueda convertir en algo que no necesariamente sea predecible, pero sí que se pueda estudiar. Así que será interesante ver en qué dirección se mueve todo esto, pero sobre todo hay que tener claro que parece un cambio de mentalidad, de paradigma, no sé cuál es la palabra correcta, pero sí parece que desde luego es un cambio de planteamiento en cuanto a lo que es el fenómeno ovni o los fenómenos anómalos no identificados, porque ahora ya sí que parece que desde hace unos años, quizás con la comparecencia de personajes como David Grush, ahora sí hay un interés por intentar dar con la respuesta de manera científica, con qué pasa con estos fenómenos, qué es lo que se está observando, qué es lo que se está viendo. Y eso es algo que creo que es interesante, que creo que vale la pena y que también a lo mejor sí, quizás ayude a que lo veamos de otra manera, en cuanto a que va a haber charlatanes siempre, los está viendo estos días, ya lo decía al principio del vídeo, el caso de Jaime Maussan, no voy a ahondar en él porque es que de verdad que no vale la pena. Pero a lo mejor entre todos los charlatanes se está perdiendo algo que valga la pena investigar. Insisto, no esperan encontrar tecnología extraterrestre ni actividad extraterrestre, y es más, si os pica la curiosidad al respecto, en realidad la conclusión más lógica es que es muy difícil, por no decir imposible, o casi imposible, que es más, por si acaso, siempre queda una pequeña posibilidad que las civilizaciones que pueda haber en la Vía Láctea, si es que las hay, sepan que estamos aquí. Eso, ya digo, lo he explicado en un vídeo aquí en YouTube, está enlazado si lo queréis ver, y ahí podéis tener las respuestas sobre por qué es un planteamiento que en realidad no es el más atractivo, pero de todos modos es evidente que con estos fenómenos anómalos pasa algo, hay que investigar qué es lo que sucede, y ahora parece que en los próximos años, entiendo, veremos un cambio en ese sentido, y será interesante ver cómo evoluciona y ver si se publican estudios científicos, estudios bien fundamentados sobre qué es lo que sucede, por ejemplo, con este vídeo de ese aparente orbe metálico que se propulsa sin ningún tipo de propulsión, por extraño que pueda parecer. Así que bueno, será interesante ver qué sucede, y también, como ya habréis visto, este vídeo sí lo estoy grabando por fin al aire libre, de hecho hace muy buen día hoy, y espero que quede bien, espero que el vídeo os guste, no sé si es así, ya me lo diréis en los comentarios, pero habiendo dicho esto, esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. Ya habréis visto que he colocado como siempre los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y que ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en Twitch, en YouTube, en Discord también, y que en Twitter ya estoy activo otra vez desde hace unas semanas, así que os espero también en todas esas plataformas. Ahí, como me gusta decir siempre, si estáis de fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si estáis viendo el vídeo y no es fin de semana, pues espero que quede poco para que podáis descansar. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, por ser parte de la comunidad, por
participar con vuestros comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.